Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 243. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz. Y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús quiere ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Pues vamos a orar para abrir el culto. Oremos. Padre Celestial, pido, Padre, que vengas a presenciar este culto con nosotros, Padre. Perdónanos por nuestras fallas, perdónanos por el pecado, Padre. Queremos rendirnos a ti, Padre, y pedir tu presencia con nosotros, tu ayuda, tus bendiciones, Padre, todos los beneficios que tú tienes, Padre. Queremos eso en este momento, Padre, y recibe nuestra adoración, Padre, las alabanzas, la predicación de tu palabra, Padre. Queremos, Padre, que sea grato a ti, Padre, y bien recibido por todos los que están viendo, Padre, por internet. Y pido, Padre, que tú te glorifiques en nuestras vidas, Padre. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 518. 518. 518, Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en cuenta cruz. Si olvido de Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya.
olvido de Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Yo cual María, quien su amor te demostró Jesús, quiero servirte fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Pues amén. Es grato cantar al Señor, pero vamos a su palabra. Ahí podemos alimentarnos más. Así que si tienen sus Biblias, vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y vamos a ver el versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46, la palabra de Dios, Cristo hablando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Repito en favor del pueblo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Padre, de la predicación. Pido, Padre, de tu presencia, Padre. Pido que tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, que realmente podemos estar atentos y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues hemos estado viendo en las últimas predicaciones cómo es que uno es salvo. Es a través de la fe, es decir, conocimiento del Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y al entender eso, podemos arrepentirnos del pecado y creer en Cristo para que nosotros podemos llegar a ser salvos. Y luego vimos el primer paso después de ser salvo es bautizarse y ser añadido a la iglesia del Señor, su iglesia, para poder hacer la obra de Dios. Y realmente, ¿cuál es realmente el asunto por el cual si vamos a seguir o no? Pues todo se enfoca aquí en Cristo haciendo esta pregunta en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el punto aquí es una pregunta que nosotros debemos preguntarnos. Si de verdad Él es el Señor de nosotros, ¿por qué no seguimos lo que Él nos pida? Y realmente la palabra Señor aquí viene de la palabra griega kurios, que significa amo.
literalmente significa que uno pertenece a alguien. En este caso, nosotros pertenecemos a Cristo. Y también tiene el significado que Él tiene dominio, control, como un rey, príncipe o jefe. Y realmente debemos preguntarnos, nada más de palabra le llamamos Señor, o en verdad Él es nuestro Señor. Y Él tiene el control, el dominio. Él manda en nuestras vidas. Así que todo esto se enfoca en una palabra, obediencia. Para que el cristiano que es recién nacido vaya creciendo y madurando, tiene que obedecer al Señor. Sin esto, cada día, rindiéndonos y obedeciendo, no vamos a crecer, no vamos a añadirnos a la iglesia del Señor y no vamos a poder trabajar en la obra del Señor, porque todo esto es necesario para poder hacer la obra de Dios, glorificar a Dios. Sin la obediencia, pues nunca vamos a llegar, nunca vamos a ir adelante, porque quedamos en las cosas básicas, las cosas del principio. Y hay muchos cristianos así, que empiezan bien, arrepentidos, rendidos al Señor para que alcanzan salvación, pero el día siguiente, pues siguen en el mismo, en lo mismo de antes, la misma vida, en el viejo hombre, en vez de andar en una nueva vida, en obediencia, haciendo lo que el Señor pide de uno. Así que la obediencia, la definición es una disposición para cumplir los mandatos de un superior. Y en este caso, tenemos esa disposición, ese deseo, gusto para hacer lo que Cristo manda. Pues eso se ve en cómo actuamos. Porque Cristo pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Realmente, al hacer lo que Dios pide, pues ahora sí estamos mostrando que estamos en obediencia a Dios. Estamos respetando y reverenciando a Dios como Él merece. Y realmente podemos comparar esto como un neumático, una llanta del carro. Un neumático flateado, ponchado, realmente no funciona. Y esa es la vida de un cristiano en desobediencia. Es un neumático sin aire que no puedes andar así. Se rompe y se destruye. Si tratas de ir con la llanta así, sin aire. ¿Y cuál es este aire que necesitamos? Pues es obediencia al Señor. Y realmente esto es donde el caucho toca a la carretera. Es decir, si tú quieres andar en el camino del Señor, aquí es donde toca el neumático para andar, para que el carro anda, para que tú puedas andar. Y realmente si está flateado, estás en desobediencia, no va a funcionar. Pero realmente un neumático que tiene el aire regulado y siempre chequeado puede andar en el camino bastante lejos. Y realmente eso es lo que queremos, que nuestra vida espiritual, que anda y sigue lejos, que alcanzamos bastantes kilómetros. Llegamos a destinos donde el Señor quiere que llegamos.
Realmente estamos acercándonos cada día para ver qué es lo que Cristo quiere de nosotros, qué es lo que Cristo quiere decirnos. Pues, si vamos a Marcos capítulo 13, en el versículo 34, Marcos 13, 34. Marcos capítulo 13, el versículo 34. Aquí Cristo está hablando, dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Aquí Cristo está relatando una parábola, pero esto está hablando de Él mismo. Cristo ya se fue. Él es el hombre que ya se fue y dejó encargado su obra aquí en la tierra. Y lo deja encargado a los cristianos. Y aquí dice que cada uno tiene su trabajo. El portero tiene pues el trabajo de velar. Otros adentro pues tienen diferentes trabajos. Unos limpian, otros mejoran. El punto aquí es, cada cristiano tiene una obra que Dios quiere que cumple. Y si no hace esa obra, pues es pura desobediencia. Vamos a seguir aquí con Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37. Aquí Cristo hablando otra vez. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí Cristo está diciendo, a su venida, Él viene para servirnos a nosotros. Eso es si nosotros estamos en obediencia y hacemos la obra que Él nos ha dejado. El punto aquí dice, bienaventurados, es decir, bendecidos van a ser los que cuando el Señor llega nos encuentra trabajando en la obra que Él nos ha dejado. Y si tú no has hecho nada para el Señor, tú no estás haciendo nada para el Señor. No has encontrado la obra que Dios ha dejado para ti específicamente, pues eres como ese neumático flateado. No vas a ir por ningún lado. No vas a hacer nada. Y a la final no vas a recibir nada del Señor. Y qué triste va a ser eso. La pregunta que surge de lo que estoy hablando es, ¿cómo debemos servir? ¿Cómo debemos servir? Si vamos a Efesios capítulo 6, aquí nos da una lista de cosas de qué debemos hacer. Efesios capítulo 6, y queremos ver los versículos 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Aquí Dios siempre utiliza lo físico para enseñarnos lo espiritual. Y aquí nos da el ejemplo de los esclavos reales, los siervos reales del tiempo bíblico. Porque en ese tiempo había amos y había siervos o esclavos. Y aquí Dios nos da el ejemplo de cómo un esclavo o un siervo de ese tiempo debería trabajar. Y es apto para nosotros, para que nosotros también como siervos espiritualmente al Señor debemos trabajar de la misma manera. Aquí en Efesios 6, capítulo 6, los versículos 5 al 8 nos dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales
con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que el punto aquí es, sea un siervo o sea libre, no importa, somos esclavos o siervos del Señor, de Cristo. Y hay una manera que debemos actuar y portarnos para ser buenos siervos del Señor. Y lo que vemos aquí, la primera cosa que nos dice aquí, siervos, obedecer. Obedecer. Así que aquí es directo. ¿Debemos obedecer qué? Pues la palabra de Dios. Si vamos a Números 12:7, el libro de Números, Éxodo, Levítico, Números, queremos Números capítulo 12, Números capítulo 12, en el versículo 7, aquí nos dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El punto aquí es, si queremos obedecer como un buen siervo, pues debemos ser fiel a la palabra de Dios, fiel a las cosas de Dios, fiel a la casa de Dios como Moisés lo hacía. Pues, ¿cuál es? Regresando a Efesios capítulo 6, vamos a ver la siguiente cosa mencionada aquí. Efesios capítulo 6. Aquí debo marcarlo para que pueda regresar rápido. Efesios 6, y estábamos viendo aquí en el versículo 5, dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Aquí la segunda cosa o actitud que nosotros como cristianos que debemos tener hacia Dios es temor y temblor. ¿Qué significa esto? Pues aquí está hablando de reverencia, un respeto a Dios, a lo que Él nos dice. Si no tenemos esta reverencia, pues no tememos al Señor, no temblamos ante Él, porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es nuestro amo, nuestro Dios. Si no es así, pues nunca vamos a ir adelante en nuestra vida espiritual. No vamos a andar, vamos a estar ponchados, quietos. Realmente, si no hay esa reverencia, pues hay problema. Vamos a 1 de Pedro 3, 1 de Pedro capítulo 3, y vamos a ver los versículos 1 al 4, 1 de Pedro capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3, los primeros 4 versículos, aquí nos dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El punto aquí es, Dios está otra vez utilizando un ejemplo físico, una esposa. ¿Qué debe ser la esposa hacia el esposo? Pues respetarle. ¿Y para qué? El versículo 2 nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que la conducta que se debe mostrar la esposa al esposo es una conducta casta, es decir, fiel a él y
respetuosa, que da reverencia. En el versículo 3 sigue diciendo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. El punto aquí es, aquí Pedro estaba dirigiéndose a las mujeres, diciéndole, respeta a tu esposo para que sea de testimonio, para que gana a los hombres que no creen. Y esto no debe ser de afuera, sino algo interno, una actitud afable, apacible, que desee lo bueno. Y realmente dice aquí que esto es de gran estima delante de Dios. Si nosotros tenemos reverencia hacia Dios, Dios estima esto, esta actitud que debemos tener, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador, Él es el que merece nuestra reverencia. Y si no tenemos reverencia en nuestra vida, no vamos a ir adelante en el camino espiritual, no vamos a avanzar, estamos ponchados y vamos a quedar ahí hasta que hay aire en ese neumático para andar. Y solamente va a tener aire ese neumático cuando somos obedientes y tenemos reverencia hacia Dios. Pues vamos a regresar a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y ver el siguiente. Estábamos leyendo en Efesios 6, 5. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, con sencillez de vuestro corazón. Aquí sencillez está hablando de lealtad, simpleza, sinceridad, honestidad. Y realmente como un cristiano, si no tenemos esta sencillez, no tenemos lealtad hacia Dios, no somos sinceros hacia Dios, no nos hacemos simple para hacer la cosa correcta y honestos, no poniendo una apariencia, pues no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Vamos a añadir con 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, en el versículo 12. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Aquí dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El punto es, si quieres andar en la vida cristiana, en el camino que Dios ha puesto delante de ti para crecer y madurar y hacer la obra de Dios, pues tú tienes que tener sencillez y sinceridad. Pues aquí la palabra sencillez del griego está hablando de tener lealtad y sinceridad, de honestidad hacia Dios. Y sin eso no podemos conducirnos en este mundo. Vamos a hacernos como el mundo en vez de pasear por el mundo y andar en el camino del Señor. Así que si queremos avanzar en el camino, necesitamos obediencia, reverencia, sinceridad, lealtad a Dios.
Vamos a regresar otra vez a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a ver el siguiente cualidad que necesitamos como siervos de Dios, como esclavos. Aquí estábamos leyendo en el versículo 5, pero vamos al 6. El versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Aquí el punto es, no debemos aparentar, no debemos ser hipócritas. Decir una cosa y realmente hacer otra cosa. No debe haber hipocresía. Y realmente, si somos hipócritas, no vamos a ir adelante en el camino del Señor. Estamos ponchados, la llanta ponchado, flateado y no vamos a ir por ningún lado. Y realmente esta es la queja de los cristianos. El mayor queja que yo he escuchado es que los cristianos son hipócritas, son falsos. Dicen una cosa, hacen otra cosa. Esto debe ser lejos de nosotros. Nosotros debemos mostrar que nuestra palabra es sí y es sí. Y lo que hacemos, pues, que tenemos un buen testimonio. Así es que vamos a avanzar en el camino del Señor. Vamos a crecer. Vamos a hacer la obra del Señor. Pues vamos a Mateo 23, 28. Mateo 23, 28 para añadir a esto. Yo creo que esto es lo que es más odioso a todo el mundo, hasta con Dios, que somos falsos. Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Aquí Cristo está hablando en Mateo 23, versículo 28. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El punto es, ponemos una fachada que somos cristianos, pero realmente adentro estamos dejando que el pecado reina en nuestra vida. Estamos engañando a todos, tratando de engañar a todos, engañándonos a nosotros mismos. Aquí, realmente el punto aquí está hablando a los judíos, el pueblo de Dios, que debería entender que hacemos las cosas con sinceridad, correctamente, no nada más al ojo, para agradar a otros, nada más al ojo. No debemos ser falsos, debemos ser verdaderos y sinceros. Si vamos a ir adelante en el camino del Señor, debemos trabajar para el Señor con reverencia hacia Él, obediendo lo que Él nos dice. Y si no, pues no vamos a hacer la obra de Dios, no vamos a agradar al Señor a la final. Pues vamos a regresar a Efesios capítulo 6 y ver la siguiente cosa que se habla aquí. En el versículo 7, Efesios capítulo 6, versículo 7, aquí dice, sirviendo bien de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El punto aquí es, la actitud que debemos tener es servir de buena voluntad. No con una actitud, pues lo hago porque estás atrás de mí, me estás molestando, No. Verdaderamente debemos desear de buena voluntad un querer de seguir al Señor, obedecer al Señor, reverenciarle y hacer las cosas que Él nos pide. Y si no,
pues no vamos a ir adelante, no vamos a andar en el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Vamos a estar ponchados, con el neumático ponchado, flateado, y no vamos por ningún lado. Para añadir a esto, vamos a Génesis 31:6. Vamos a ver el ejemplo de esta actitud que debemos tener, de buena voluntad, hacer las cosas de buena voluntad. Génesis 31:6. Y aquí otra vez lo físico para enseñarnos lo espiritual. Aquí en Génesis 31:6 está hablando de Jacob trabajando con Labán. Y aquí en 31:6, Jacob dice, está hablando a sus esposas, Lea y Raquel. Dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. ¡Wow! Jacob trabajó con todas sus fuerzas para un hombre, para tener un buen testimonio, para hacer las cosas correctamente. Trabajó para un hombre con toda su fuerza. ¿Cómo es que debemos trabajar para el Señor? ¿Un poquito? No, Él tiene que llevar la carga, Él tiene que hacer todo. Y nosotros nada más añadimos un poquito, así, lo que sobra. No. La actitud que debemos tener es con buena voluntad y con toda nuestra fuerza debemos hacer el servicio al Señor. Obediente a la palabra de Dios, obediente, reverenciándole, con sencillez, es decir, con sinceridad, con lealtad hacia Él, con honestidad, no como falsos, aparentando, no, pero con buenas ganas, ¿cómo se dice? Con toda nuestra fuerza debemos hacerlo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O tenemos el neumático ponchado y no podemos andar en el camino del Señor? Pues si es así, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a poder hacer la obra del Señor. Pues la Biblia siempre nos enseña y nos da ejemplos. Y yo quiero ver dos ejemplos, uno bueno y uno malo de esto, de la obediencia. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 9 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, empezando en el versículo 9 hasta el versículo 14. Aquí está hablando de alguien importante. Aquí dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, pues el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es decir, él estaba leproso y vino a Eliseo para que le sanare. Pero Eliseo ni llegó a él, mandó un mensajero, vaya y lava en el Jordán. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aquí es como todos nosotros, los hombres. Queremos
que Dios haga las cosas como nosotros decimos, como nosotros esperamos, como nosotros nos guste. Pero aquí Eliseo ni salió, envió un mensajero y mandó con direcciones. ¿Qué era la voluntad de Dios? Si quieres ser sano, pues vaya y lava 7 veces. De un mensajero. Pero aquí se enojó y dice, yo esperaba esto. Pues en el versículo 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, no, prefería el lugar donde él quería, no lo que mandaba el profeta. El versículo 13 sigue aquí. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mira, mostraron respecto a él. Si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Wow, tremendo. Tremendo lo que la obediencia a Dios produce. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, Dios nos salva, nos quita el pecado, nos da un nuevo camino para andar. Pero tenemos que hacer lo que el Señor manda, lo que su palabra nos dice, no lo que nos guste, no lo que preferimos. El punto es, si Dios pide algo fácil, ¿por qué no lo hacemos? Es fácil, todo lo que el Señor pide de uno es fácil. El primer paso de bautizarse, obediencia. Es fácil, no cuesta nada. Nada más mojarte un poquito. Ser añadido a la iglesia del Señor. Eso es fácil. No te cuesta nada. No tienes que pagar. No, es algo sencillo, no algo grande. Si Dios te hubiera dicho, tienes que escalar el monte Everest para salvarte, yo lo haría. Yo sé que tú lo harías. Pero Él no pidió eso. Él pide cosas sencillas. Él hace el trabajo duro y de peso. Pero a nosotros nos pide cosas livianas. Y aquí vemos que a la final, Naamán obedeció lo sencillo, lo fácil, y fue limpiado. Él obedeció. Pues vamos a ver, y él no era del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver un judío del pueblo de Dios que sabe mejor. Vamos a Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás es bien conocido por todo el mundo. Pero vamos a leer de Jonás. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Jonás capítulo 1 y vamos a ver los versículos 1 al 3. Jonás capítulo 1,
los versículos 1 al 3. Aquí dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí un judío que conoce a Dios, ¿qué está haciendo? Desobediencia, huyendo. ¿Y cuál es el resultado de esa desobediencia? Pues le echaron al mar y un pez grande le comió. Y mira lo que sucedió aquí en Jonás capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Aquí utiliza una frase interesante, desde el seno del Seol. Él estaba en el vientre del pez. Versículo 1 dice eso, que estaba en el vientre del pez, sufriendo. Estaba siendo digerido lentamente por el pez. Y el dolor, ni puedo imaginar. Pero aquí nos da una pista. El seno del Seol. Esto está hablando del infierno. Él estaba en un infierno. Ahí. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor y el Señor le oyó. No le abandonó, no. Pero le fue duro. El punto es, cuando nosotros somos cristianos y conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios, somos hijos de Dios y andamos en desobediencia, huyendo de Dios, ¿cuál es el resultado de nuestra vida? Sufrimiento, angustia, dolores, un infierno. Nuestras vidas se vuelve un infierno. Y no te puedo nombrar cuántas veces he escuchado eso de las voces de la gente que buscan para consultar conmigo. Buscan tarde, escuchan tarde, piden consejo tarde. ¿Por qué? Porque no querían escuchar a Dios. Estaban huyendo de Dios, querían hacer las cosas como ellos querían, pero luego en su sufrimiento, en el infierno, claman en necesidad. Pues el punto es, si no quieres andar en ese camino estancado de dolor y de pena y de problemas, pues la opción mejor es la obediencia, para andar caminando con el Señor, andando y creciendo, madurando, obedeciendo, formando parte de la obra del Señor, su iglesia. Y esto es algo que no cuesta nada, es fácil. Pero muchos no quieren escuchar lo que el Señor quiere, no quieren agradar al Señor. Están huyendo. Y no les va bien. Nunca les va a ir bien. Pues vamos a cerrar con Proverbio 19, 16. El Proverbio 19. Proverbio 19, verso 16. Proverbio 19, verso 16 dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que menosprecia su camino, sus caminos morirá. El que
menosprecia sus caminos, morirá. El punto es, si tú obedeces, tú escuchas lo que el Señor quiere de ti y obedeces, pues estás guardando tu alma, guardándote de bastantes problemas, de que tu vida se vuelve un infierno. Porque aquí dice, si guardas el mandamiento, si guardas lo que Cristo desea de ti, tú lo haces, pues te va a ir bien. Pero si no, camino de muerte. Es camino de muerte, camino de problemas, un infierno. Y realmente esto es lo que el Señor quiere para nosotros, que no nos estancamos, no quedamos como con ese neumático ponchado, flateado, estancado, sino que tenga aire para que podamos ir lejos en nuestra vida espiritual, en crecimiento, haciendo la obra del Señor. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos por no obedecer. Perdónanos de huirnos de ti, de no querer escuchar tu palabra, no querer atender a tu palabra, no querer tener ese deseo, esa sinceridad hacia ti, respecto a ti, Padre. Perdónanos que nuestra infidelidad, Señor, nos arrepentimos de eso, Padre. Queremos andar contigo, queremos ser bendecidos, queremos que tú quedas gustosos con nosotros por encontrarnos trabajando. Sabemos que tú nos has dado un trabajo. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en eso. No pides tanto, yo sé. Así que ayúdame a mí, ayúdame a mis hermanos de andar en tu camino para que tú seas glorificado y que tu obra sea honrado. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, un gusto estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.